La fotografía es más sencilla que el vídeo. Si nos ha gustado esta frase, dejadme un dislike de suscribiros 2 veces y dejadme un comentario defecando profusamente sobre mis antepasadas. Adoro la fotografía. Es una de las técnicas que más fácilmente permiten disfrutar de una visión distinta de la realidad. Esa frase fue dicha por alguien muy sabio. Yo. La fotografía es una de las técnicas que más fácilmente permiten disfrutar de una percepción distinta de la realidad. Y hasta aquí puedo leer. La realidad es que la fotografía es la madre del vídeo. Con una sucesión de fotografías puedes apreciar movimiento y esa es la base de sus diferencias. Y tomaremos esto como punto de partida para explicar por qué la videografía es más complicada que la fotografía. Primero, sucesión. Tiempo. Cuando fotografía estás capturando un instante. Puedes hacer referencias dentro de ese momento concreto a cosas que han sucedido con anterioridad o que predices que van a suceder, pero no forman parte de la fotografía como tal. Es algo subjetivo, información que sabemos que está ahí, pero que percibimos en base a nuestros conocimientos o experiencias previas y no realmente porque se encuentren implícitas en la propia imagen. También podemos ver un periodo de tiempo plasmado en colecciones de imágenes que tienen cierta relación entre sí, como por ejemplo en un álbum, pero la relación entre tomas puede ser muy abierta y de hecho cada una de las fotografías puede funcionar como un ente separado perfectamente. Sin embargo, en vídeo la temporalidad es muchísimo más amplia. Podemos jugar con las percepciones subjetivas también, pero son recursos adicionales, no definen de base su temporalidad. Y de hecho, de base, un vídeo ya captura un periodo de tiempo en lugar de un instante concreto. Pero además, para que un producto audiovisual esté completo, se suele necesitar una consecución de varios planos que normalmente por sí solos carecen de sentido. Y aquí entra el montaje. Unir fotografías suele significar poner una al lado de otra e ir viéndolas. En este punto he de decir que si quieres hacer un álbum fotográfico, por seguir con el ejemplo anterior, tienes que saber maquetar. La maquetación podría considerarse como el equivalente al montaje en vídeo, pero como la mayoría de las fotografías no tienen por qué pertenecer a un conjunto, no podemos considerarlo como imprescindible para el producto final. Sin embargo, el montaje sí que lo es en vídeo, exceptuando a lo mejor vídeos cortos para redes sociales o cosas similares, que no sé si podríamos considerar videografía, pero bueno, eso para otro vídeo. Y volviendo al montaje, es una de las partes más importantes de un producto audiovisual. Dos montadores distintos pueden trabajar exactamente con la misma base y conseguir productos totalmente diferentes. El cómo unir esos planos, transicionar, jugar con la cronología o el ritmo de la historia es algo que está al alcance de muy poquitos. La magia del montaje. Pero para levantar una pared necesitas ladrillos. Y aquí entra otra de las grandes diferencias entre la fotografía y el vídeo, la preproducción. No es algo exclusivo del audiovisual, un fotógrafo también planifica. La diferencia viene más en qué es lo que tienes que planificar. Para ponerte a grabar necesitas un montón de documentación, guiones técnicos, guiones literarios, storyboards, plantas de cámara, iluminación, muchas cosas a tener en cuenta. Has de escribir una historia, porque sí, todo producto audiovisual tiene una historia. Tienes que decidir qué planos quieres tener grabados para darle vida a esa historia. Tienes que decidir las localizaciones en las que esa historia va a tener lugar. Es raro que solo sea una. Tienes que decidir dónde va a estar la cámara o las cámaras en cada plano. Tienes que decidir qué iluminación quieres para cada localización. Tienes que decidir el movimiento de los actores por la escena. Todo tiene que estar medido al milímetro. Y aún así no es raro que incluso en grandes producciones se sigan viendo cámaras, pértigas, iluminación, incluso miembros del equipo entrando en plano. ¿Pero por qué? Planificar todos estos aspectos es mucho más complejo en vídeo que en foto. Movimiento. Una fotografía no deja de ser un instante congelado. Puede haber sensación de movimiento, pero incluso cuando haces, por ejemplo, un barrido jugando con el desenfoque de movimiento, no dejas de tener píxeles congelados. El vídeo, por otro lado, no tiene sentido sin movimiento. Incluso cuando introducimos una fotografía en un producto audiovisual, necesitamos que haya cierto movimiento de una u otra forma. Y esto lo complica todo. Cuando preparas un rodaje tienes que tener en cuenta que tanto la cámara como los actores se van a mover. Esto hace que tengas que elegir bien las localizaciones y adaptarte muy bien a su forma. Implica que la iluminación funcione en todos los planos que tengas previsto tomar para que no salgan en escena ni se generen sombras del equipo o de la propia cámara. El sonido debe grabarse acercando al máximo el micrófono a los actores, pero tienes que tener mucho cuidado con los planos abiertos. Para eso puedes usar lavaliers ocultos o esconder micrófonos por toda la escenografía en lugar de usar la archiconocida pértiga. Pero eso también limita. Si hay alguna superficie reflectante, como un espejo, tienes que tenerlo en cuenta en todo el movimiento de la cámara, así como en todas las posiciones en las que va a estar la cámara emplazada. Si la cámara tiene que hacer una órbita, todo el equipo debe estar colocado de tal manera que no salgan en plano. Aquí el audio fue un problema. Y es otra de las diferencias entre fotografía y vídeo. Audiovisual. La mitad de un todo. El audio se puede encontrar de muchas formas dentro de un producto audiovisual. Puede ser un audio, una narración estrategética, efectos de sonido, foleys, música. Todos estos elementos unidos forman la atmósfera sonora del producto y por separado ya son un arte en sí mismo. Grabar sonido en escena ya es bastante difícil por lo que comentábamos antes, el movimiento, pero no es el único inconveniente.
Tener un equipo de personas totalmente en silencio, equipos de grabación, de iluminación o de climatización que no emitan demasiado ruido, o aislar los propios sonidos del ambiente son dificultades añadidas. Y saliendo del área del rodaje tenemos que locutar, para lo cual hace falta un equipo, unos conocimientos técnicos y unas dotes interpretativas a la par con los del propio rodaje. Hay que grabar foleys, sonidos grabados en estudio, creados específicamente para representar los producidos por las acciones que se han grabado en el rodaje. Hay que diseñar y adaptar la música que va a acompañar a las escenas. Y si pasamos a la postproducción, la cosa no se agiliza. Mezclar todos esos sonidos con las imágenes ya grabadas para conseguir la atmósfera emocional que buscamos es realmente complicado. Y el audio tiene una complicación extra respecto a otras áreas. Y es que no debe notarse. Debe ser sutil. Debe llevarte de la mano por la escalada de emociones que el producto quiere provocarte sin que realmente te des cuenta de que lo está haciendo. Y si cada una de estas partes te ha parecido complicada por sí misma, imagínate ser el responsable de que todas funcionen como un todo. Podríamos seguir hablando de todo esto, podríamos hablar de más cosas, la temporalidad y el audio, por ejemplo, le da un peso a los actores, interpretativamente hablando, que no tienen en la fotografía. Temas que ya desarrollaré en otros vídeos, porque esto no es un podcast. Así que como conclusión, con una ligera esperanza de que no me matéis, no estoy despreciando la fotografía. Si analizáis todo lo que he dicho, en ningún momento he dicho que sea más fácil o que sea peor directamente que la videografía, ni mucho menos. Solo he dicho que es más simple, más fácil de realizar, que no necesariamente de dominar. Y es por esto que creo que hay más fotógrafos que videógrafos independientes, por la facilidad de acceso. Pero transmitir ideas con un solo fotograma congelado, sin temporalidad, sin movimiento, sin audio, eso no está al alcance de cualquiera.